Buenos días a todos los medios de comunicación. En este momento damos inicio a la rueda de prensa del ministro de Gobiernos, Francisco Jiménez, sobre el desarrollo de las mesas temáticas entre el Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas. Buenos días con todos los señores de los medios de comunicación. Muchas gracias por su espera. También gracias al gobernador de la provincia, el doctor Lorenzo Calvas, por facilitarnos las instalaciones de la gobernación para rendir esta rueda de prensa. Queríamos nosotros darles una breve rendición de cuentas de lo que ha sido la semana en las mesas de diálogo, que nos ha permitido avanzar en algunos aspectos. Como ustedes saben, estamos ya prácticamente en nuestra tercera semana terminada. Hemos logrado abrir 3 mesas de diálogo concretamente. La primera, que fue la de focalización de subsidios, ustedes conocen que se pudo avanzar también esta semana, pero todavía no existe un consenso. Allí se han esbozado ya y acordado 8 criterios que han solicitado las organizaciones sociales a las diferentes instituciones públicas para poder aprobar un mecanismo de focalización, y pues entre esos criterios está que se utilicen los medios tecnológicos que se encuentran al alcance, que este mecanismo de focalización no vaya en función de los sectores más pudientes, porque si no sería un subsidio más bien generalizado, sino en los sectores populares. Se le ha dado mucho énfasis al transporte comunitario en sus diferentes versiones y en sus diferentes aspectos, para que por ahí tratemos de establecer un principio de focalización de subsidios. Y esta semana pues ya se terminó el trabajo de esta mesa, no se ha podido lograr llegar a un acuerdo todavía. Se entiende que se va a seguir trabajando en la mesa de focalización la próxima semana, pero independientemente de eso, es importante que ustedes tengan claro cuál es la metodología de las mesas técnicas. Son 10 mesas que están constituidas en función de los diferentes ejes temáticos que van a permitir tratar los diferentes asuntos, y aparte hay una mesa de coordinación general. ¿Qué es esta mesa de coordinación general? Pues es donde llegan los resultados de todas las mesas donde no necesariamente se llegó a un acuerdo para poder ser tratadas al final. La otra mesa importante que ustedes están conscientes, saben que se llevó a cabo un acuerdo, fue la mesa de banca pública y privada. Es público y conocido por todos que la semana antepasada se llegó a un acuerdo en la mesa de banca pública y privada que tiene 4 ejes: el eje de la condonación, de la reestructuración, del establecimiento de créditos por aproximadamente 540 millones y también el de la recalificación para quienes se acojan a este beneficio. Esta semana, sin embargo, tuvimos algunas afirmaciones de dirigentes indígenas de la CONAIE, que si bien es cierto se habían logrado algunos acuerdos importantes allí, pues que probablemente desde el punto de vista de ellos no era suficiente. Nosotros como gobierno no tenemos ningún problema en poderlo revisar, pero eso será al final, porque la metodología que se aprobó por ambas partes en función del tratamiento de las 10 mesas temáticas supone que primero se tengan que evacuar el trabajo en estas 10 mesas y que se cierren cada una de ellas con o sin acuerdos, sean estos completos o no sean estos completos por parte de ambas partes, y luego al final, cuando se hayan trabajado las 10 mesas temáticas, entonces en función de la mesa de coordinación restante se verían cuáles son los temas que quedan todavía flotando en el aire o sobre los cuales no se ha llegado necesariamente a un acuerdo concreto, pero así logramos avanzar y que el asunto no se estanque, ni que tampoco volvamos a regresar sobre lo mismo que ya hemos tratado. La tercera mesa, que es la mesa de control de precios, con esta mesa estamos apenas en la etapa inicial de intercambio de criterios, de análisis de información y de entrega también de información, que es lo que se ha llevado a cabo esta semana. Allí hay algunos criterios encontrados sobre el enfoque que deben tener las mesas de control de precios. Yo creo que allí hay que estar conscientes que no todo es culpa del gobierno. El tema de la inflación es una cuestión internacional que tiene que ver principalmente en 2 razones. Uno, la práctica destrucción de la economía durante los 2 años de pandemia, que ahora se tiene que recomponer y que tiene que avanzar a un ritmo más acelerado para poderse recomponer, y eso supone un cierto incremento de precios a nivel mundial, porque el Ecuador forma parte de un planeta y forma parte de un continente.
y dentro de la escala inflacionaria que existe en Latinoamérica, nosotros estamos como el tercero más bajo. Entonces no se trata de un hecho provocado por circunstancias domésticas en el país, sino que obedece a factores internacionales. Y el otro factor, como ustedes saben, es el de la guerra de Rusia con Ucrania, que cerró particularmente una serie de mercados internacionales. A nosotros nos afectó mucho con el tema de camarón, con el mercado de la uria, con el mercado del banano también, y eso de alguna manera también ha generado un impacto en las exportaciones y por supuesto ha permitido o ha provocado que nos golpee un poco más la inflación. Pero en todo caso, en la fase en la que estamos en la mesa de diálogo, que es la de control de precios, se está avanzando bien. No son escenarios ideales tampoco las mesas donde todo es coser y cantar y donde todos estamos en todo de acuerdo todo el tiempo. No es así. Las mesas de diálogo son espacios de intercambio de criterios, de consensos y también de disensos y de diferentes enfoques en lo que tiene que ver con la manera en que debe ser conducido el Estado. Pero el gobierno somos nosotros y como gobierno escuchamos y como gobierno decidimos y como gobierno en función de lo que nos parece razonable consensuamos. Esa es la dinámica que se está avanzando en las mesas como ejercicio de democracia, no solamente representativa, sino de democracia directa y de escucha a los 18 millones de ecuatorianos. Es un ejercicio extraordinario, pero también tiene sus dificultades. Y esas dificultades significan que no necesariamente vamos a estar de acuerdo y menos aún a la primera, porque estos son problemas profundos que han venido afectando al país desde hace un buen tiempo para acá. Así que, como ejercicio de diálogo y para la búsqueda de acuerdos, las mesas están avanzando muy bien y la cronología de los tiempos se está cumpliendo. Por lo tanto, nosotros tenemos la plena convicción de que en los 90 días habremos podido evacuar el trabajo de las 10 mesas temáticas y además resolver aquellos aspectos de las diferentes mesas que vayan a la mesa de coordinación. No quiere decir, como les dije, que vamos a estar pues todo el tiempo de acuerdo en los diferentes criterios que se vierten allí, pero sí siempre predispuestos a escuchar y también predispuestos a poner toda la información sobre la mesa y también predispuestos a decidir lo que convenga no solamente a quienes están sentados ahí en las mesas, sino a los 18 millones de ecuatorianos. Finalmente, tengo que informarles también que respondimos públicamente a la carta que envió el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, sobre la posibilidad de llevar a cabo una reunión de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, probablemente en el transcurso de la próxima semana. Nosotros como gobierno hemos decidido aceptar la invitación propuesta por el presidente Saquicela, pero hemos fijado el condicionamiento de trabajo sobre 4 ejes temáticos. El primero, el que tiene que ver con la generación de empleo. El segundo, el que tiene que ver con la promoción de inversiones. El tercero, el que tiene que ver con la problemática de la seguridad ciudadana. Y el cuarto, el que supone una relación más fluida e institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Son los 4 aspectos que nosotros hemos fijado para la posibilidad de una agenda legislativa tentativa que vamos a poner sobre la mesa cuando en el evento de reunirnos con el presidente de la Asamblea, pero formalmente, y le hemos hecho llegar la comunicación el día de ayer, hemos aceptado esa petición de podernos sentar a trazar una agenda que permita abordar los problemas que tiene el país actualmente. Son las principales novedades de la semana. Por supuesto, hay otras que seguramente ustedes tendrán algunos cuestionamientos y preguntas y estamos aquí para responderlas. Muchas gracias, les reitero, por su asistencia a esta rueda de prensa. Gracias, ministro. Empezamos la ronda de preguntas. La primera pregunta la va a realizar Lisette Escobar del diario El Universo. Buenos días, ministro, un gusto. Bueno, hemos visto que usted ha comentado que ya se ha respondido al presidente de la Asamblea el pedido que hizo a inicios de la semana. Él hablaba de una comisión que sea mixta, que esté integrada por personas del Legislativo y personas del Ejecutivo. Usted habla de una agenda como tal. ¿Cuál sería realmente lo que ustedes aceptarían? ¿Establecer una agenda o quizás designar a ciertos funcionarios para que sean parte de una comisión mixta? Nosotros también nos referimos allí a la conformación de la comisión, pero la comisión no puede conformarse para tomar el té. Tiene que tener una agenda de trabajo. Entonces, la comisión es más que nada un vehículo
y por parte del Ejecutivo, nosotros ya tenemos designado quiénes serán los miembros de esa comisión, que básicamente será presidida por el ministro de Gobierno, es decir, por mí, y con 2 personas más, un jurídico y un constitucionalista. Por lo tanto, por parte del Ejecutivo está designado quiénes participaríamos de esa comisión. Nosotros esperamos que ellos designen quiénes serían los representantes de la comisión del Legislativo. Pienso yo, es una idea, que podrían ser los distintos jefes de bancada, de las 5 bancadas más representativas de la Asamblea, para poder establecer una agenda de trabajo conjunto. A nosotros nos parece que la comisión solo tiene sentido en la medida en que pueda trazar una agenda legislativa. La Asamblea se demoró aproximadamente 60 días en poner vicepresidentes. Nosotros desde el Ejecutivo no tenemos claro en qué ha supuesto una diferencia cualitativa la salida de una presidenta y la entrada de otro presidente, o la destitución de la vicepresidenta Yesenia Guamaní. Pero más allá de eso, la Asamblea se regula desde la Asamblea, con las propias bancadas y con los propios asambleístas, que son los que deciden quiénes los van a representar. Por lo tanto, dentro del principio de separación de poderes, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que la Asamblea decida quiénes serán las autoridades que los representen. Siempre lo hemos dicho. Lo que sí está claro es que en el momento en que nos sentamos a trabajar sobre algo, tiene que haber un enmarcaje, y ese enmarcaje supone la existencia de una comisión y por supuesto también de una agenda de trabajo, porque mucho tiempo hemos perdido y todavía nos quedan algunos meses para finalizar el año, y nosotros queremos al menos abordar los 4 temas que ya hemos expuesto, que tienen que ver con inversiones, con reforma laboral, con seguridad ciudadana y con relación institucional entre Ejecutivo y Legislativo. Gracias. La segunda pregunta la va a realizar Carlos Acoto, Teleamazonas. Señor ministro, muy buenos días. Usted en el oficio que le envía al presidente de la Asamblea Nacional le pone que se define algún día entre el 1 y el 5 de agosto. Primero, ¿ya se ha definido día? Y segundo, ¿el gobierno llega con temas a tratar o con proyectos de ley a tratar? Y simplemente para hablar de las mesas de diálogo con el movimiento indígena. ¿No siente el gobierno que se da un paso hacia adelante y 2 hacia atrás? Ayer se levantaron en la mesa de control de los precios. Ayer una dirigente del movimiento indígena dijo, por ejemplo, que la detención del prefecto de Cotopaxi iba a entorpecer los diálogos. A ver, voy a empezar por lo último. La justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en los procesos que lleva a cabo la Administración de Justicia, ni le podemos decir a ninguna autoridad de la Administración de Justicia que haga o no haga algo, o que investigue o que no investigue algo. Hay temas que nos parecen que están más sustentados que otros, pero más allá de eso no podemos hacer ningún tipo de consideración, sino prestar todas las facilidades para que se investigue cualquier indicio de delito donde la Fiscalía o las diferentes entidades de la Administración de Justicia puedan considerar que existen estos factores. Dicho esto, hay procesos que tienen más connotación política que otros, pero no dejan de tener relación con hechos que deben ser investigados. Sin duda alguna, la investigación al prefecto de Cotopaxi pues genera preocupaciones en algunas organizaciones sociales, y eso desde ese punto de vista lo entendemos, pero la justicia tiene que moverse. No hay peor cosa en un país que la impunidad. No hay peor cosa en un país que la justicia que no es justicia, o que se hace en función de determinados direccionamientos, y este gobierno ha sido muy enfático en que nosotros no vamos a interferir ni en un lado ni en otro en ningún proceso de investigación de ninguna naturaleza, y que asumimos las decisiones que tenga que tomar la Administración de Justicia a este respecto, y nuestro rol es exclusivamente el de dar facilidades para que cualquier delito que tiene que ser investigado sea investigado con la mayor imparcialidad, celeridad, eficiencia y sobre todo para bienestar de todos los ecuatorianos. Ahora, respecto del avance, como dije hace un momento, hay algunas mesas que son más problemáticas que otras. Creo que este es un proceso. Nosotros estamos lidiando con demandas represadas, en particular durante los últimos 15 años, pero en general durante los últimos 60 o 70 años. No somos pretenciosos para pensar que vamos a poder solucionarlas en una sola sentada, pero sí somos pacientes y sí estamos conscientes que representamos a 18 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, en función de esa paciencia y de esa representación,
Nosotros vamos a seguir avanzando con las diferentes mesas temáticas. Claro, ayer la levantada pues no fue la situación más feliz en la mesa de control de precios. Creo que allí se expusieron de parte y parte algunos argumentos, pero no es que se ha cerrado la mesa va a seguir avanzando. La próxima semana se va a abrir la mesa de agricultura, la siguiente semana la de educación, la subsiguiente semana la mesa laboral, porque este ejercicio va más allá del sentimiento particular que podamos tener los funcionarios del gobierno o los mismos miembros de las organizaciones sociales. Este es un ejercicio del cual está pendiente todo el Ecuador, los 18 millones de ecuatorianos, y lo que nosotros decidimos no tiene impacto para 5, 6 o 7 personas o 3 organizaciones sociales, tiene impacto para los 18 millones de ecuatorianos, así lo vemos nosotros. Por lo tanto, estamos conscientes de que tenemos una obligación de seriedad y de corresponsabilidad en lo que sea que se decida dentro de las mesas, y las vamos a llevar hasta el final. Y vamos a cumplir con nuestro trabajo diseñado dentro de los 90 días, contados a partir del 13 de julio. Sí. La tercera pregunta la realizará Luis Encalada, Unión Radio. Señor ministro, buenos días. Gobernador, buenos días. Y compañeros presentes, buenos días. Iván Casanova, vicepresidente nacional de los combustibles distribuidores, pide la focalización, que se sincere el precio de este producto, debido a que les causa preocupación, ya que la CONAIE está dilatando este proceso. ¿Cómo ustedes ven el horizonte para este sector? Perdón, no lo entendí bien. ¿La focalización? Iván Casanova, sí, sobre la focalización para Sí. sincerar los precios del combustible. Bueno, la focalización es un viejo anhelo, no solamente de la población y de las organizaciones sociales, sino del gobierno nacional. Lo que sucede es que no es sencillo, porque lo que no puede pasar es que sobre pretexto de un proceso de focalización se promueve el mercado negro de combustibles, o se promueve el contrabando, o se terminen beneficiando quienes no necesariamente tienen la necesidad de ese subsidio. La focalización debe ir a los sectores más populares de un país, debe ir principalmente al sector rural, debe ir principalmente a los sectores de transporte comunitario, debe ir, por ejemplo, desde mi punto de vista, para los servicios de taxis y mototaxis que existen en las periferias de la ciudad. Aquí, por ejemplo, en Guayaquil, todos sabemos el servicio que dan las tricimotos en los sectores populares de la urbe, que no necesariamente pueden ingresar a las zonas céntricas de la ciudad, pero sí en los sectores populares. Y es una realidad. Por lo tanto, cualquier ejercicio de focalización tiene que saltar todavía algunos obstáculos. La posibilidad del mercado negro de combustibles, la posibilidad del contrabando, la posibilidad de la apropiación injusta de cupos, las distorsiones que puedan existir en cuanto a la aplicación del subsidio, y por supuesto que los criterios que sean utilizados sean perfectamente medibles, perfectamente cuantificables y sirvan para los propósitos que fueron creados. Eso es lo que se está discutiendo en la mesa de focalización. Eso es lo que tenemos que lograr. Insisto, el gobierno ha diseñado un esquema que contempla la posibilidad de varias propuestas, y las organizaciones sociales han propuesto 8 criterios que han sido aceptados por la mesa. Pero no es algo que vamos a agotar el día de mañana, es algo que tenemos que seguir tratando y conversando. Apenas tenemos en este ejercicio 3 semanas. En realidad es muy poco, porque esto involucra un trabajo muy sesudo, muy consciente de lo que estamos haciendo. Entonces, pero lo que tiene que quedar claro es que el gobierno nacional del presidente Guillermo Lasso lo está abordando seriamente, con conocimiento de causa, con responsabilidad, con la posibilidad de llegar a verdaderos acuerdos que beneficien a toda la población. Por lo tanto, nosotros vamos a perseverar en esa línea y vamos a buscar la forma legítima, correcta y metodológica de llegar a un acuerdo que vaya en función de esa focalización para quienes más lo necesitan. La cuarta pregunta la va a realizar Emilia Sánchez, Diario Expreso. Buenos días, ministro. Usted hace un momento hablaba de que la justicia tiene que hacer su trabajo, pero cuando tenemos procesos en los cuales se está hablando de ciertos audios que involucran a funcionarios del gabinete, como el secretario Correa y también el ministro Pons, ¿qué está haciendo el gobierno del encuentro justamente sobre estos casos? Porque si bien es cierto, la justicia debe funcionar de su forma, ustedes tienen un código de ética que al inicio del régimen señalaron que iban a ser muy enfáticos y que no les iba a guardar reparo o temblar la mano en caso de que haya que separar a alguien si no está funcionando éticamente y correctamente. ¿Qué se está haciendo en eso?
Nosotros tenemos el convencimiento de que ningún funcionario, hasta este día, hasta el día de hoy, de que ningún funcionario, menos aún del entorno inmediato del presidente, tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se han imputado en estos días. Ninguno. Y menos aún del entorno inmediato del presidente. De eso tenemos el 100% del convencimiento. Las informaciones de las cuales hemos tenido conocimiento hasta el día de hoy no nos permiten tergiversar esa afirmación, ni tampoco han amilanado de ninguna manera ese convencimiento. Para no generar dudas, me lo está preguntando y se lo estoy diciendo, ese es nuestro criterio, pero para no generar dudas sobre la investigación, ni tampoco interferir ilegítimamente dentro de lo que se está llevando a cabo para esclarecer estos hechos, lo que hemos hecho es permitir, o mejor dicho, ni siquiera nos compete permitir, sino guardar silencio respecto de esas investigaciones, porque es la mejor manera de garantizar la imparcialidad de esas investigaciones. Nuestro criterio, si me lo pregunta, es que en el entorno presidencial particularmente no existe ninguna duda, absolutamente ninguna, sobre la probidad de los funcionarios que rodean al presidente. Ninguna. Quiero ser enfático, 100% de certezas de que no es así. Pero la justicia debe hacer su trabajo. Y nosotros estamos haciendo dos cosas. Primero, guardar silencio por prudencia para que la justicia haga su trabajo. Y segundo, dar todas las facilidades para que las investigaciones se lleven a cabo de manera exhaustiva. Yo soy abogado y he hecho una valoración preliminar de la información que ha cursado en redes y de la que nos ha permitido acceder por parte de los diferentes medios públicos. Y de acuerdo a esa conclusión preliminar, no existe ninguna duda respecto de los funcionarios que están en el entorno del presidente, y quiero ser enfático, lo he repetido 4 veces porque quiero ser enfático en eso. Sin embargo, nosotros vamos a esperar la terminación de las investigaciones que se lleven a cabo como corresponde, y además vamos a prestar todas las facilidades para que todo lo que tenga que ser preguntado y esclarecido pueda ser efectivamente preguntado y esclarecido fehacientemente para tranquilidad de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Quería consultarle si al tener estas reuniones con asambleístas que se han declarado prácticamente rebeldes como en Pachacutic, o ciertos reparos en los cuales han tratado de destituir al presidente, ¿sí va a haber diálogo con ellos? ¿Va a haber de pronto alguna especie de, no sé, selección en las comisiones? ¿Cómo se van a presentar ustedes tomando en cuenta que hay este tipo de antecedentes en lo que ha pasado el tiempo? Nosotros, como gobierno, tenemos el convencimiento de que se intentó un golpe de Estado institucional, que se fabricaron condiciones artificiosas para generar malestar en la población, que nosotros las vimos durante los 18 días, dentro de la cual hubo grupos que intentaron pescar en la calle a río revuelto, algunos defendiendo causas legítimas, otros defendiendo causas sociales importantes y otros buscando vandalizar bienes públicos y privados. No lo lograron, o al menos lo obtuvieron parcialmente, y en eso la justicia debe hacer su trabajo. Paralelamente, algunas agrupaciones políticas intentaron aprovechar esas condiciones, como en el caso de UNES, para intentar un espurio proceso de destitución del presidente. Tampoco lo lograron. Más allá de eso, nosotros no somos la Asamblea, y el gobierno no es el responsable de la Asamblea. El pueblo ecuatoriano es el responsable de la Asamblea. Por el pueblo ecuatoriano fue el que los eligió. Por lo tanto, nosotros no vamos a poner condiciones de con quién nos sentamos o con quién no nos sentamos. La condición más importante que estamos poniendo, y la pusimos en la carta, es la de los temas. Porque si nos sentamos, como dije hace unos momentos, no es para tomar el té. Si nos sentamos es para resolver y para diseñar una agenda legislativa. Y nos parece que los 4 elementos importantes en esa agenda legislativa son los que ya mencioné. Nosotros queremos una relación sana con el legislativo, sabemos que está dominado por la oposición al gobierno, eso es lo que sucede en democracia, puede ser que haya una mayoría afín al gobierno o una mayoría opuesta al gobierno, en este caso hay una mayoría opuesta al gobierno, pero mientras se respete la ley y se respete la Constitución, allí no tenemos nada que objetar. Y lo que sí tiene que quedar claro es que estamos dispuestos a sentarnos
pero para trabajar en función de una agenda de país y para aprovechar los 5 o 6 meses que nos faltan para que concluya este año. William John de Coavisa. Buenos días, ministro y gobernador. Ayer se sugirió la posibilidad de que la policía, hablando de seguridad en Guayas, se declare en emergencia para acelerar varios procesos de contratación, de adquisición de implementos, de armamento y también otros rubros que necesita la policía. Ese como punto 1. Y 2, usted ayer mencionó que Guayaquil, o hace unos días, que Guayaquil debe ser la ciudad más segura del mundo el día de la final de la Libertadores. ¿Por qué no hacerlo todo el año? ¿Qué es lo que falta para cumplir ese sueño, no solo en un día de un partido de fútbol? ¿Y qué pasó con las asignaciones que se habían ofrecido para Guayaquil en la intervención eran 9 millones, ahora son 11 millones? Muchas gracias, ministro. Las asignaciones que iban a entregarse a Guayaquil por la declaración de emergencia, la intervención que se hizo acá, que eran 9, ahora se habla de 11. ¿Cómo va el tema? Gracias. Bueno, el tema está avanzando en la cuestión de las asignaciones para los recursos para la seguridad de Guayaquil. De eso está encargado el Ministerio del Interior. No nos olvidemos que en función de la decisión de escisión del Ministerio de Gobierno, el 30 de marzo pasado se estableció que todo lo que tenía que ver con la problemática de seguridad a nivel de todo el país se iba a encargar el Ministerio del Interior. Por lo tanto, en cuanto a ese procedimiento de asignación, entiendo que ellos están al tanto de eso. Efectivamente, yo dije que el día del partido Guayaquil tenía que ser la ciudad más segura del mundo. Ese es un momento en el que el Ecuador y la ciudad van a estar en los ojos de todo el planeta y supone una movilización de recursos de forma intensa. Es decir, como todo va a estar concentrado en la ciudad, es importante que una serie de recursos institucionales, que una serie de recursos logísticos, que una serie de recursos económicos se desplacen hacia Guayaquil para producir ese comportamiento y resultado de seguridad dentro de toda la ciudad. Es un evento que tiene sus complejidades, no empieza en el momento en que se da el pitazo inicial para que empiece a jugar el partido, no empieza allí, ni tampoco termina cuando el partido se acaba. Empieza cuando se produce el primer desplazamiento de turistas o de personas que vienen a ese evento 15 días antes o 10 días antes o una semana antes. Y para eso la ciudad debe estar preparada. Y además se termina cuando el último de las personas que han venido específicamente a la ciudad deja el país para trasladarse a su lugar de destino. Entre una cosa y la otra hay un montón de acciones que tienen que ser llevadas a cabo por el municipio de Guayaquil, por el gobierno central, por la empresa privada, por Barcelona Sporting Club, y eso supone una coordinación interinstitucional para la cual debemos ser corresponsables y actuar con la suficiente madurez. No es el momento de actuar cada uno por su lado, es el momento de llevar a cabo una coordinación eficiente que nos permita a nosotros estar a la altura de lo que este evento significa, no solamente para la ciudad o para el país, sino para el continente y probablemente también para el mundo del fútbol, porque al fin y al cabo la final de la Copa Libertadores es un hecho mayor dentro del mundo del fútbol. Entonces, todo eso supone una preparación que de hecho va a ser beneficiosa para la ciudad porque va a permitir acelerar una serie de procesos de desplazamiento de recursos, de establecimiento de mayor personal, de aceleración de algunos procesos que están un poco represados, y allí pues el liderazgo de las autoridades es fundamental. Nosotros como Ministerio de Gobierno vamos a estar pendientes de que así sea, sabemos cuáles son las responsabilidades que tiene cada una de esas instituciones y por supuesto que nosotros esperamos y estamos convencidos de que vamos a estar listos para el día que se dé la fecha del partido. Gracias, señor ministro. Solo para que te quede algo respecto a la pregunta del señor periodista. Efectivamente, en cuanto al parque automotor, como ya es público, los primeros 40 vehículos estarán aquí en los próximos días. Ustedes saben que tenemos un parque automotor de cerca de 10 años que fueron adquiridos y también estaban mucho tiempo que no se hacía en la parte del mantenimiento. Ya entró en la parte de la contratación, está ya en los próximos días también, no solo en Guayaquil, aquí en la zona 8 que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, sino también está en Guayas, todo Guayas y la provincia de Los Ríos, para mantenimiento del parque automotor. En todo caso, y luego los vehículos vendrán, otra cantidad de vehículos también, porque ya conforme lo anunció hoy
entiendo que el ministro Javier Carrillo, definitivamente el dinero ya existe para todo lo que estoy mencionando. Solo eso quería complementar. Gracias. Listo. Le había consultado, ministro, sobre la posibilidad de declarar en emergencia a la Policía Nacional. Esa es una declaratoria que le compete al ministro del Interior. Él tendrá que evaluar técnicamente las condiciones para ver si se justifica esa declaratoria de emergencia. Eso tiene que ver con un aspecto de operatividad, también tiene que ver con un aspecto de desplazamiento de recursos y también tiene que ver con una serie de aspectos contractuales que tiene que determinarlo pues la policía en función de los índices que ellos se hayan fijado durante todo el año y por supuesto también de los índices de conflictividad que haya en cada una de las provincias. Gracias, señor ministro. Gracias, señor gobernador. Hay Gracias a los... Hay una última pregunta, disculpa. Jorge Cobar, Sí, la última. por RTS. Gracias, ministro. Según la UNE, ya no tiene excusas el gobierno para ejecutar el pago de la equiparación salarial. Usted sabe que eso ya tiene que ejecutarse en los próximos 90 días. ¿Cuál es el mensaje que usted le puede dar al magisterio? Porque ha anunciado incluso estar vigilantes y harán una jornada de marchas pacíficas el próximo 19 de agosto. Son 450 millones de dólares que se deben de asumir anualmente para aquello, ministro. Bueno, la UNE tiene su posición, lo han hecho patente. A mí me parece que allí el trabajo de la ministra de Educación ha sido muy bueno. Yo he participado inclusive de algunas mesas técnicas, han sido aproximadamente, si no me equivoco, 15 diferentes organizaciones del sector de la educación, del sector educador, con las cuales se ha llevado a cabo acuerdos. Me parece que solo la UNE, de esas 15, ha estado en desacuerdo con algunos aspectos de la equiparación salarial. Las otras 14 han estado absolutamente de acuerdo. Y hay una cosa que tiene que quedar muy clara con el gobierno. Nosotros solo nos vamos a arropar hasta donde nos dé la sábana. No vamos a incurrir en comportamientos irresponsables del manejo del presupuesto en ninguna de las áreas que son particularmente las más importantes para el país, como por ejemplo salud y educación. Hay que decir que en el primer semestre del año en educación se repotenciaron aproximadamente 200 escuelas rurales, se ha trabajado, o mejor dicho, se ha reabierto 200 escuelas rurales, se han repotenciado 1.200 escuelas, se han recuperado algunos colegios emblemáticos, como por ejemplo en la provincia de Los Ríos o aquí mismo en la provincia del Guayas, y se ha destinado un presupuesto de alrededor de 600 millones. Por lo tanto, el gobierno nacional, liderado por el presidente Lasso, ha cumplido con creces en materia de educación particularmente. Y lo que tiene que estar claro es que nosotros vamos a ajustarnos al nivel de equiparación salarial progresivamente, conforme al cronograma que ya habrá dictado el Ministerio de Finanzas, pero solamente nos vamos a arropar hasta donde nos dé la sábana, porque sabemos que hay que cumplir una serie de aspectos y de compromisos presupuestarios en las diferentes instituciones. Gracias. Gracias a todos por su participación en esta rueda de prensa y por supuesto quedamos siempre a las órdenes.